Dios. Claro. La religión judía, Sí, Él claro. es Dios. Sí, claro. ¿Cómo le va, Milei? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias. ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. ¿Por qué fideo de baja calidad? es Fideo la- berreta, ¿Por qué fideo berreta? porque le faltan huevos. Yo no sé de qué están hablando, perdón. De la reta. Ah, ¿le dijiste fideo de baja calidad? Sí, porque, a ver, hay una cuestión básica que cuando vos admitís la existencia del Estado, ya sea desde una expresión minarquista hasta la más cruel de las versiones socialistas, llámese comunismo, el rol básico del Estado es la seguridad. Entonces, esa es la parte que nunca entrega el Estado. Y es lo primero que entregó. Lo entregó en distintas facetas, por decirlo de alguna manera. El primer punto es la dinámica exponencial de la violencia, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué Giuliani hablaba del principio de las ventanas rotas? Justamente porque si vos rompías una ventana, Hasta lo más chiquito. te cortaban ahí, entonces eso evitaba la espiral La inflacionaria. ventana rota es el efecto contagio de que la gente ve algo Exacto. roto y rompe Si vos más. ves una ventana Sí, claro, rota, rompes chao. más. Claro, Claro. pero hay un efecto exponencial. Entonces hay toda una dinámica de aceleración donde vos haces un desastre. Claro. Entonces cuando ya lo querés parar es inmanejable, por decirlo de alguna manera. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con esta mentira de la reta, de la coalición de derechos. O sea, la coalición de derechos no existe, eso es falso. No hay una coalición de derechos entre el derecho a manifestarse y el derecho a transitar. El derecho es el derecho a transitar. Y vos cuando hay una colisión de derechos, cuando uno, digamos, está interfiriendo y llevándose de piñas con otro. A ver, el punto es el siguiente. Si vos querés transitar, ¿eso afecta a que alguien pueda manifestarse? No. No, puede manifestarse en la vereda, en una plaza. En la calle no se puede. Bueno, pero vos fíjate. En ningún país del mundo. Bueno, ni en Rusia, ni en pero es lo que China. te estoy diciendo. La seguridad no es un tema ni de derecha, ni de No es- izquierda. no es ideológico. Es seguridad. No es ideológico. Es seguridad. Una vez que definiste que hay Estado, Sí. te encargás de la seguridad. Eso digo. Tenés el monopolio de la violencia. Eso es el Estado. Sí. Después, discutir, distintas versiones. A mí me puede gustar más, menos. Pero es un problema. Una vez que decidiste que hay Estado, te encargás de la seguridad y lo haces. No lo entregás. No lo entregás. No puede ser, ¿me entendés? Que 500, 600 o 1000 personas, ¿me entendés? O sea, te tomaron la Recoleta. Es decir, ¿me entendés? O sea, te llevaron puesto. No puede ser que vos termines rindiéndote frente a tu enemigo, donde vos le pedís a tu enemigo, por decirlo de alguna manera, que te vuelva a la calle. ¿Vos qué hubieras hecho? Dame un segundo, porque hay varias cosas que estoy diciendo que haría en función de lo que estoy describiendo como dinámica. No solo eso, sino que además, en ese contexto, le deja la palabra a Cristina. Y Cristina es como el escorpión y la rana. Entonces, sos un... decís vos. ¿Y a vos qué te parece? Sí, porque está en su instinto. Entonces sale, agarra, para la pelota. ¿Y el otro día qué hizo? Volvieron los chicos. Volvieron. Es decir, te va a traicionar, no podés llorar, no podés ser tan tonto de ponerte a llorar de que digamos, o sea, el escorpión te picó porque está en su esencia. Pero, ¿y qué hubieras hecho? Bien, Lucas? primer punto, digamos, tomaron una de mis recomendaciones, que estas cosas se tratan con carros hidrantes. Una de las cosas que vos tenés que utilizar de los carros hidrantes, para utilizarlos mejor, es que en lugar de usar agua así simple, con pintura. Sí, para identificar. Para poder identificar. Entonces vos identificás el revoltoso, tomás las medidas que corresponden acorde a la ley con el revoltoso. Sí, lo detenés. Sí, exacto. Y si, por ejemplo, esta persona es una persona que además tiene algún programa social que lo está amparando, a vos, digamos, o sea, todavía que tenés al resto de la población trabajando para vos, no puede ser que encima, además, le compliques la vida al tipo que laburo, porque implica, digamos, o sea, es una inconsistencia en términos de ingreso. O sea, aparte vos tenés que respetar el derecho de propiedad. Despejás la calle, detenés al revoltoso y le sacás el plan si lo tiene. Son Obvio. Esas tres cosas. Y aparte se lo agarra de inicio. Vos no dejás que esto escale. Porque cada vez que escala, de vuelta, las ventanas rotas. Sí. ¿Cuál es el problema? Cada vez el problema se vuelve más grande y cada vez requiere de niveles de represión que son cada vez más peligrosos. No termino de entender qué hubieras hecho porque... Al fin y al cabo decís, bueno, hubiera puesto pintura en vez de agua. Hubieras usado un hidrante. Hubieras puesto las vallas también. Hubiera utilizado
todo lo que está dispuesto para respetar el derecho de propiedad. Es decir, una de las cosas que vos, digamos, por las cuales tenés seguridad, sí, y le delegás el monopolio de la violencia al Estado, es porque tenés que respetar el derecho de propiedad. Justamente a las personas de Recoleta, decirles si no se sienten vulnerados en el derecho de propiedad. Perfecto. Sí, es un auto roto todavía, ¿no? ¿Podemos compartir algo que les quiero Sí, mostrar que es sí, por importante? favor, Acaba de sí. tuitear Aníbal Fernández. ¿Qué tuiteó el Les adelantamos en el pase que Aníbal se va a encargar de la seguridad de Cristina. Ahí está, esto Me es parece que es un adelanto, poco más fuerte. Le podemos preguntar a Milei qué opina. Hemos tomado la decisión, dice el ministro de Seguridad, de ampliar la custodia de la compañera vicepresidenta de la Nación a la custodia de su domicilio, independientemente de la custodia personal de la Policía Federal que siempre asistió. Es decir, además de Carbone y el equipo de custodios que tiene Cristina, ¿Le ponen un equipo? le ponen una brigada veterana especial, el gobierno nacional, y obviamente acaban de correr al gobierno de Es muy ciudad. fuerte. La ciudad ya no, va a recontra estar, fuerte. ya no va a estar la policía de la Ya ciudad. no va a estar Se va la de policía, pero es una negociación entre, Bueno, entre ministerios El fin nacionales de y semana porteños. hubo negociación entre los dos ministerios, parece que se rompió después del fallo del juez Gallardo, sacan la policía de la ciudad, entra la Policía Federal con una brigada especial solo para Cristina. ¿Qué te parece esto? Fuerte, ¿no? Es una nueva guerra. derrota del gobierno de la ciudad. O sea, te das cuenta que cuando yo le digo Fideo Berreta, tengo razón. Vos no le hubieras dejado la seguridad al Ministerio de Seguridad Nacional. De vuelta, sí, digamos, fue toda una bandera de Juntos por el Cambio, sí, que no, que vamos, digamos, no, ¿acaso no fue una bandera de tener la policía de la ciudad? Sí. Digo, pediste recursos, digamos, hay todo un tema después, digo, con la coparticipación, digo, con un montón de cosas de transferencia, digo, y ahora que te tenés que hacer cargo, de vuelta, no lo haces, pero de vuelta, y no es... Si uno dijera, esto es un problema puntual de lo que está pasando, no es un problema puntual de esto, de esta situación. A ver, lo voy a contar. Piquete, sí. A ver, vos vienen los piqueteros, te cortan la calle, sí, y a ver, y pasa un pibe que quiere validar su derecho a transitar y lo meten preso. El otro día el chico que esposaron. Exactamente. Pero esto es interesante. ¿Por qué es interesante esto? Porque en un muy buen reportaje que le hiciste vos junto a Edu, a Fideo Berreta. A Larreta, Rodríguez Larreta. Bueno, él se justificó. Él se justificó, dijo, no, vos imaginate el desastre que hubiera sido entre dos grupos chocando. Entonces, pero frente a la situación donde había dos grupos chocando, ¿él a quién reprimió? Sí. Reprimió a los honestos, a la gente de laburo. Es decir, y siempre se la agarra con la gente de laburo. Es decir, ¿no te das cuenta que hay un patrón sistemático? Hay un patrón sistemático. Es de una cobardía enorme. Ahora, una cosa. ¿Qué te dice el gobierno de la ciudad? Están buscando un muerto. Claro. El kirchnerismo está... Pero no reprimimos porque están Pero buscando de un vuelta, vive victimizándose. De vuelta, te doy otro ejemplo. Cuando esas bestias, ¿sí? ¿Cuáles? Después del COVID, fueron y sacaron las piedras. Ah, está bien. Sí. Digo, ¿de quién es la responsabilidad? De la seguridad, de la ciudad. ¿Qué hizo la ciudad? Se puso a relatar. Te están relatando, no, vos estás gobernando, Cuando tenés que gobernar. sacaron las piedras de la Plaza de Mayo y Exacto. arrancaron la foto de Solange. Bien, bueno, y entonces, digo, ¿eso de quién era la responsabilidad? De hecho, se había acordado el jefe de gobierno en mover las piedras para que justamente no pasara algo por el estilo, no hizo nada. O sea, habló un montón, pero al momento de hacer, no hizo nada. Ahora, no temes, está perfecto el diagnóstico, no temes que haya sangre en la Argentina, como dijo Grabois. Una escalada de conflictividad social, Que ¿no? corra sangre. Claro. A ver, si corre sangre, digo, hay digamos, varias cuestiones. O sea, uno lo tiene que evitar A toda costa. a toda costa. Sí, claro, más vale. Digamos, por eso, digamos, uno siempre recomienda el uso de instrumentos para contener esta situación que no sean letales. ¿Sí? Yo igual entiendo que para un zurdo o un K, digo, recibir agua debe ser algo tremendo. Digo, o sea, esa experiencia, te imaginas un zurdo, la experiencia de bañarse, No sea debe ser malo. un evento Sí. bastante complicado. Pero no importa, saquemos esa situación. Es decir, vos tenés que utilizar una forma de contener sin, digamos, dañar al ser humano por el tema del respeto al derecho a la vida. Más vale. Ese es el eje central. Ahora, también hay otras connotaciones asociadas a esto. O sea, porque al margen de la victimización, digamos, del gobierno de la ciudad, que vive victimizándose de todo. La culpa es de todo el mundo, menos de estos inútiles que gobiernan la ciudad. ¿Sí? Pero al margen de eso,
decir, ¿por qué digo no empiezan en algún momento a entender que hacen mal las cosas? Pero no importa, ese es otro problema. También es cierto que hay algo como señal muy fuerte como principio de revelación, ¿no? O sea, porque el primer tema es, che, el fiscal, sí, hizo su trabajo, Luciani, ¿no? Gran trabajo. Por eso. Que pidió 12 años de prisión pero para fantástico, Cristina. digo, o sea, está haciendo su trabajo, todos sabemos que implica un acto de coraje muy fuerte. ¿Qué te parece con esta gente? Digo, por eso lo estoy Y dice diciendo. Alberto que va a terminar como Nisman. Por eso, a eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en este contexto, la pregunta es, ese es el trabajo del fiscal. El trabajo del fiscal es acusar. Después viene la instancia donde el juez te va a juzgar y ahí se va a determinar si sos culpable o no. Si vos empezás a hacer todo este ruido antes de la etapa de que te juzguen, Imaginate. algo huele podrido a Dinamarca. ¿Qué te parece? Porque entonces vos ahora estás revelando que vos estás flojo de papeles. Pero claro. Bueno, claro. bueno, está bien, Esperá, pero- ¿vas a hacer el juicio político a Alberto Fernández Sí, como...? sí, dije que sí. En eso, Conjuntos por el Cambio, pero, van juntos. pero no solo que, digo, que voy a ser parte del juicio político de Alberto Fernández, porque me parece un disparate lo que dijo por básicamente dos cuestiones. La primera cuestión es que se intromete en otro poder, con lo cual está violentando la característica de la República. La división de poderes. Es decir, claro, hay división de poderes. Vos no podés estar, ¿entendés? O sea, metiéndote en otro poder. O sea, vos, digo, tenés un poder, digo. ¿Y lo segundo? Y lo segundo, digo, también vinculado a ese tema, digo, la amenaza velada a un fiscal, lo cual, digo, es propio de un mafioso. Pero yo no me quedo solamente ahí. También lo voy a estar demandando, Alberto. sí, por la banalización del holocausto. Coincido. Está muy bien. Digo, sí. Coincido. Eso... digo, Que está yo- todo el tiempo comparando la pandemia con el No, holocausto. bueno, sí, pero eso es insoportable. es Digo, insoportable. o sea, y eso tiene que ser demandado. Y es de, un- increíble te que quiero- es de fue una una sola ignorancia, de vez. una brutalidad. Es de una bestialidad. Último y Te no quiero vamos. hacer una última Último pregunta. La última vez que cortito. te preguntamos si Cristina era corrupta, dijiste que había que esperar a que diga la justicia. Ahora que Luciani pidió los 12 años, ¿estás más cerca de pensar que es corrupta? ¿Querés esperar la condena? El lío que se armó con eso. A ver, de vuelta. Vamos por puntos. Si alguien es corrupto, si alguien robó, tiene que ir preso. ¿Tenés alguna duda? No. Ninguna duda. Bueno, en mi caso menos. Es decir, el que roba va preso, ¿sí? Y además quiero señalar algo. Hay que entender también que la corrupción es inherente a la existencia del Estado, porque en el sector privado la corrupción termina con la quiebra de las empresas. Pero- en cambio, en el Estado, ¿sí? Como se apalanca en el aparato represivo, Pero en el monopolio de la... Sobre Cristina, vos te A ver, siempre- si tiene que ir presa, que vaya presa, que le saquen los fueros y que vaya presa. Yo no tengo ninguna duda. Pero el que juzga es el juez, no un diputado. A ver si se dejan de boludear con eso. ¿A ¿Y quién le vos estás decís? esperando A todos en general. el fallo de la Digamos, condena? porque digamos, o sea, a los de Juntos por el Cargo le encanta ensuciar la cancha, pero después cuando tiene que decir algo, saben cuál es el límite institucional. ¿Está claro? Entonces, si es corrupta y el juez la condena, que pierda los fueros y que vaya presa. Sin atenuantes. Presa. 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 ¿Sí? Así a ella y a todos los corruptos. Porque el gran despiole que se armó acá es que ella hizo el abrazo del oso. Y amenazó con que si la tocan a ella se va a llevar a todo lo todos, demás. a todos. Y Bueno. parece que los de Juntos por el Cargo se asustaron bastante porque de vuelta como el Tero, viste que lo decía Eduardo, pone el los huevo en huevos un lado acá. y grita en otro. Y eso es lo mismo que hizo Juntos por el Cargo, que empezó a hacer humo por otro lado, porque no sea cosa que esté en sucio, porque como la corrupción es inherente a la existencia del Estado, todo aquel que te sube los impuestos, todo aquel que aumenta el gasto público, todo aquel que te habla de la eficiencia del Estado, son chorros y mentirosos. Me tengo que ir. Gracias, Javi. 55. Seguiríamos, ya sabes. Es un placer, Es un pero placer ya siempre. estoy recontrapasado. Come fideos esta noche para mí. No entendí la metáfora.